Bueno, bienvenidas mujeres reales a nuestro devocional del día 2 de mayo. Estamos estudiando a través del libro de los Salmos todo el consejo que el Señor tiene para nosotros. Y ha sido un estudio realmente bien hermoso. Hay capítulos que piensa uno que se pueden repetir, pero si están en el consejo de Dios, es porque Dios quiere que nosotros lo tengamos con un grado mayor de importancia, como Él lo repite en su palabra. Entonces, el día de hoy, vamos a ver el Salmo 109. Ya hemos visto a lo largo de este año, empezamos con el Salmo 100. Entonces, hemos estado haciendo nuestro estudio a partir de este Salmo y el estudio de hoy corresponde al Salmo 109 y lo he titulado Una oración por liberación. Es un salmo que tiene 31 versículos y es un salmo que se considera el más fuerte de lo que son conocidos como los salmos imprecatorios. ¿Qué es un salmo imprecatorio? Un salmo imprecatorio son oraciones del salmista dejando la venganza a Dios. Es un salmo en el cual el salmista le dice a Dios todo lo que ha acontecido con él, quién ha venido en contra de él, sus enemigos, pero también en él le pide a Dios venganza por lo que él está pasando en esos momentos. En el Antiguo Oriente tenemos que entender el contexto, estamos en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Oriente también entre los israelitas la imprecación era un medio normal de defensa, o sea, desear venganza en contra de su enemigo era un medio normal de defensa. Entonces, ellos eran su forma de defenderse ante este enemigo, no haciéndole nada a él, pero pidiéndole a Dios, pues, todas las cosas que podían, pues, pasar o que podía sucederle a esta persona por ser su enemigo. También debemos de entender algo importante, el contexto de la cultura de ellos en el momento en el que se escribió este libro de Salmos y que el lenguaje de ellos es más apasionado que el nuestro. O sea, el lenguaje de ellos es un poco más duro que el nuestro y son cosas importantes que debemos de tener en cuenta para no ir a pensar en este momento que debemos desearle todo esto a nuestros enemigos. Son aproximadamente 46 salmos imprecatorios que encontramos en la Biblia y ahora, por eso decía que tenían que tener en cuenta el contexto, nosotras entendemos a través de la obra que hizo Jesús por nosotras, esa gracia que Él nos dio de ese regalo inmerecido, entendemos que hoy debemos orar por el bien de nuestros enemigos y no para su maldición. Tenemos que entender en la época que fue, en el contexto histórico que sucedió y en el contexto en el cual estamos nosotros. Jesús por gracia murió por cada uno de nosotros y Él en su palabra nos enseña que debemos orar por el bien de nuestros enemigos y amarlos. También debemos notar que por mucho que David, vamos a ver, en este salmo se sintiera aturdido y perseguido, no tomó la venganza por sus manos, sino que vamos a ver qué fue lo que él realizó. Él dejó que Dios actuara en la situación que estaba pasando. David era un hombre totalmente capacitado para tomar la venganza por sus manos, pero él decidió la mejor decisión y dejarlo en las manos de quien realmente debía tomar cartas en este asunto. Ahora yo quiero que antes de empezar en nuestro estudio te ubiques en alguna situación que has tenido con alguna persona que te ha sentido perseguido y aturdido. Vamos a entender esta persona por qué persiguió a David, si era real o no por lo que lo estaba persiguiendo, qué actitud tuvo David hacia eso, cuáles son también las consecuencias de nosotros hacer algo en contra de alguien y también cuando nos liberamos de esta situación que hemos vivido, quién realmente debe llevarse la honra. Y vamos a ver también algunos consejos prácticos para dejar orar al Señor. Entonces, en nuestra división encontramos que es un salmo que tiene 31 versículos y la primera de ellas es la liberación de los enemigos, de los versículos 1 al 5, las consecuencias de ser engañador, los versículos de 6 al 13,
Tras de engañador, puntos suspensivos, versículo 14 al 20, Dios me ayuda, versículos 21 al 25, y el anhelo es dar la gloria a Dios, versículos 26, 31. Entonces vamos a entrar en nuestro estudio del día de hoy. Liberación de los enemigos en nuestra primera división, versículos 1 al 5. Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí, han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. El pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. David se encontraba en una situación difícil. Lo primero que hizo fue orar y reconocer a Dios como el Dios de su alabanza. Estaba rodeado, podemos ver en esto, de muchos enemigos. Y en la pantalla tenemos señaladas las letras rojas. Estas personas tenían unas características, que son estas palabras que están en letra roja. Eran impíos, engañadores, mentirosas, odiaban y contendoras, peleadoras. Las personas que rodeaban a David eran unas personas totalmente malas que se habían unido para hablar con él, hacia él, cosas mentirosas, o sea, no era verdad lo que ellos estaban hablando de David, estaban levantando calumnia, fuera de eso tenían palabras de odio, lo odiaban y pelearon contra él sin causa alguna. Iban en contra de David sin argumentos verdaderos, porque ahí nos dice, llenos de mentiras, calumnias, odio, pelearon en contra de David sin causa. Y aquí podemos encontrar una aplicación, es tener cuidado cuando comentes algo acerca de una persona y no vayas a caer en las características de los adversarios de David que vemos aquí, porque más adelante vamos a ver el final y nuestro testimonio debe ser muy importante alrededor de todas las personas que nos rodean, porque no sabemos en qué momento alguien se puede levantar en contra nuestra y utilice lo que ven nosotros en contra nuestra nuevamente, siendo verdad lo que hablen de ti. Aquí David iba a emitir a Dios que emitiera un juicio en contra de estas personas. Lo que tenemos que tener claro era que estas personas eran realmente culpables y ahorita la misma palabra nos va a confirmar. David también nos dice que le brindaba amor a estas personas y aún él conociendo lo que ellas estaban haciendo en contra suya, nos deja una gran enseñanza en estos versículos. Él sabía de sus actos y David, sin embargo, oraba por ellos. Sabía del mal que le hacían y él devolvía bien. Conocía de su odio hacia él y él les brindaba amor. No se dejaba llevar por sus sentimientos, sino que hacía lo que a él le competía. ¿Y qué le competía a David? Era orar. Algunas veces nos cuesta esto a nosotras, cuando nos sentimos traicionadas por alguien cercano, eh, nos sentimos mal, pero no hay mayor remedio para nosotras en ese momento que la oración. Es muy fácil poder nosotras orar por alguien que amamos, pero es difícil cuando tenemos que orar por alguien que nos hace mal. Pero la palabra de Dios nos dice que debemos hacerlo. La última palabra de este asunto no la iba a tener esas personas que eran engañadoras, mentirosas, odiosas y que peleaban, sino que la última palabra la va a tener el Señor. Los siguientes versículos que vemos en la segunda división están llenos de deseos amargos de David en contra de sus enemigos. Es claro que como cristianas y nos sentimos en medio de esta situación, no es que no debamos sentir nada, no es que digamos, ay no, tan lindos, están hablando mal de mí, no importa, yo los amo, no, realmente también nos vamos a sentir dolidas y afligidas, vamos a ver cómo se sentía David, pero ¿qué vamos a hacer con esos sentimientos? ¿Nos vamos a dejar llevarnos y hacer lo mismo que están cometiendo estas personas, sembrando cizaña en el corazón de los demás? ¿O vamos a recurrir al Señor y a descansar en Él? David no llevó a cabo la destrucción de sus enemigos. Él sabía lo que estaban haciendo en contra de él, pero ¿qué estaba haciendo él? Invocando el nombre de Dios. Eso era el trabajo de Dios, lo que iba a pasar con ellos y no el suyo. David la tenía clarísima en ese momento. En lo que a David le compete, él entregaría la oración y le dejaría las cosas al Señor.
Si bien en nuestra vida no podemos solo amar a los que nos ama, sino amar a todos porque Dios nos ama a nosotros. Entonces, en la segunda división encontramos consecuencias de ser engañador, los versículos 6-13. Lo que David estaba pidiendo por estas personas que eran mentirosas, engañadores, peleadoras, que odiaban, David empezó diciéndole al Señor, mira, esta gente está levantando falso testimonio contra mía, son engañadores, son mentirosos, yo los amo y ellos me pagan con odio, yo oro por ellos, pero me pagan el bien por el mal. Entonces David le dice al Señor estas palabras, pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda, anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene, y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida. En la segunda generación sea borrado su nombre. Wow, qué palabras tan fuertes de David, que le estaba pidiendo al Señor que obrara de esa forma en la vida de esas personas que eran engañadoras. David al inicio de este salmo habla en forma plural, como si fueran ciertas personas, pero aquí se refiere en forma singular, cuando dice cuando fuere juzgado salga culpable. Entonces podríamos decir que podría ser una persona que estaba ejerciendo algún tipo de liderazgo o sencillamente se refería a la solicitud de todos y que a cada persona que hablara de él de esta forma y que fuera engañadora, pues tuviera estas consecuencias. Algunas personas creen que algunos estudios pues que encontré creen que las personas que nombra, que las mismas palabras que nombra David en este salmo, o sea, lo que él les está deseando, fueron lo que sus enemigos también usaron en contra de él. ¿Por qué decimos que podemos encontrar que estas personas eran realmente engañadoras y mentirosas? Porque muchas veces pensamos y decimos, acomodamos las situaciones como nosotras nos compete, como nosotras nos ajusta para poder decir, mira, ella es mala porque ella está diciendo esto está haciendo en contra de esto de mí, pero nunca te pones a ver lo que realmente tú estás haciendo en contra de esa persona. Pero ¿por qué sabemos que lo que David estaba diciendo era real? ¿Y por qué sabemos que estas personas eran engañadoras y mentirosas? Porque parte del versículo 8 donde dice, sean sus días pocos, tome otro su oficio, fue citado por Pedro en Hechos capítulo 1, versículo 20, refiriéndose a Judas, empezando el libro de Hechos cuando nos cuentan todo lo que aconteció con Judas, que engañó al Señor, que engañó, mintió y tomó dinero y cómo murió, y estaban decidiendo si alguien iba a tomar su lugar. Entonces, parte de este versículo, donde dice tome otro oficio, fue usado en Hechos, capítulo 1, versículo 20, para poder nombrar el reemplazo de Judas. Entonces, aquí encontramos que es verdad porque siendo Judas un hombre impío juzgado justamente por los actos que hizo fueron verdad, en el Nuevo Testamento se hace referencia a ese versículo y no contra un hombre inocente condenado de forma injusta. Entonces entendemos que esta solicitud de David era porque realmente eran unas personas malas, eran unas personas perversas, inclusive dice que Satanás esté a su diestra. Entonces encontramos que en el original la palabra de aquí de adversario era la misma palabra para nombrar a Satanás. David lo conocemos a través de los estudios que hemos hecho, no por ser un hombre vengativo. Lo vimos en las dos ocasiones que David pudo matar a Saúl si él lo hubiera deseado, pero David ni siquiera pensó en matar a Saúl, sino que en lugar de eso dijo en 1 Samuel capítulo 24, versículo 10, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Todos los salmos impercatorios tienen el sabor de Romanos 12:19. Me gustó esta parte que encontré y dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
Ellos dejaron que Dios actuara y que la justicia estuviera en las manos de Dios. David sabía que su acusador tenía maquinaciones del enemigo, de Satanás. Él quería que tanto su impío y como su contexto que traía de maldad satánica estuvieran allí y fueran juzgadas por el Señor. En la corte, en el juzgamiento que iba a hacer el Señor, esta persona iba a ser hallada culpable y su oración inclusive iba a concebirse también como pecado. Él tendría una vida tan corta que no haría falta ni siquiera en su oficio porque otra persona podría ocupar su lugar y quedaría su nombre borrado totalmente de la tierra. La destrucción de este enemigo no solamente venía sobre él, sino también venía sobre su familia. Su, su corta vida significaba que sus hijos iban a quedar huérfanos y su mujer viuda, sus hijos y su parentela iba a sufrir de gran pobreza. En Levíticos 26, 14, 39 volvemos al contexto que habían en este tiempo en el Antiguo Testamento. Levíticos capítulo 26, versículos del 14 al 39, nos enseña las maldiciones que hay en no guardar los mandamientos. Incluyen hambre, enfermedad, exilio, muerte, tal como David lo está manifestando aquí. Por esto él ora para que la palabra de Dios sea cumplida en lo concerniente a este castigo con respecto a esta persona, porque comprobando que era culpable, era una persona que no seguía los mandamientos del Señor y debía ajustarse a lo que decía Levíticos capítulo 26, versículos 14-39. No le estaba pidiendo a Dios que obrara en contra de su palabra, sino afirmando pues en ella, en el contexto en el cual ellos estaban. Acuérdense que para nosotras hoy no funciona, para nosotras hoy es mejor porque debes orar por esa persona y amarla también, porque el Señor nos amó también a nosotros. En la siguiente división vemos tras de engañador, versículo 14 al 20. Dice la palabra de Dios: venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Jehová, y el corte de la tierra su memoria, por cuanto no se acordó de hacer misericordia, y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón para darle muerte. Amó la maldición, y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas, y como aceite en sus huesos. Séale como vestido con que se cubra, y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian y a los que hablan mal contra mía. Entonces termina él aquí, después de todo esto, traté de esta persona ser engañadora, y tenía otras características bien fuertes. Pero aparte de todo lo que él decía acerca de su familia, que sus hijos fueran huérfanos, viuda, que no lo acordaran en su oficio, que otra persona ocupara su lugar, que quedara totalmente pues en la ruina y destruido. David también esperaba que los pecados de los ancestros de esa persona fueran tenidos en cuenta en su contra y que el recordatorio de esos pecados estarían siempre delante de Jehová. Este enemigo despreció la bondad que David tenía hacia él. David le daba, recuerden, amor y él le pagaba con odio. David le daba bien y él le pagaba por mal. Recordemos siempre que esta persona era una persona engañadora, era una persona que calumniadora. Este enemigo que despreció todo lo que David le ofreció para poder suavizar esta situación que él presentaba, es una persona cruda y sin censura, como dice, como decimos. ¿Por qué? Porque era una persona que persiguió a un hombre afligido y menesteroso. Era realmente un hombre cruel con una naturaleza totalmente en contra de Dios. Además que vio un hombre quebrantado de corazón y lo que hizo fue darle totalmente muerte. Y sabemos que Dios en su palabra nos dice que Él tiene en cuenta los corazones quebrantados y nunca rechazará un corazón contrito y humillado. Entonces vemos cómo los hechos de este hombre iban en contra totalmente de lo que Dios nos daba en su palabra, y este hombre amaba tanto sus hechos malos, o sea, estaba tan
tan lleno de esa maldición, estaba tan lleno de toda esta perversidad que hallaba en su corazón, que estaba vestido de esa maldición, o sea, era reconocido totalmente por ser esa persona cruel, difamadora, humillante, que no le importaba lo que sucediera con la otra persona, cómo estaría, sino que quería darle la muerte. Pero David, a pesar de toda esta situación, de pedirle al Señor por esta persona y de acuerdo a su palabra, el pago que debía de tener esta persona, David nunca tomó venganza por sí mismo y en el último versículo, en el 20, dice, sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian y a los que hablen mal contra mi alma. O sea, él no va a tomar venganza por sus cuentas, sino que, Señor, sea tú pagándole a este hombre conforme a los actos y al corazón que esta persona ha tenido. La próxima división encontramos Dios me ayuda 21-25. Y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre, líbrame, porque tu misericordia es buena, porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Me voy como la sombra cuando declina, soy sacudido como langosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallece por falta de gordura. Yo he sido para ellos objeto de oprobio, me miraban y burlándose meneaban su cabeza. David sabía que necesitaba ayuda de Dios y le pedía que lo favoreciera y por amor de él mismo, no para David, sino por amor de Dios mismo, le pedía que lo librara. ¿Por qué? Porque él estaba viviendo una situación en la cual se sentía en su parte interna afligido y necesitado y su corazón se sentía herido por toda esta situación que estaba pasando, porque no solamente estas personas hablaban mal de él, sino que lo miraban y se burlaban de él, o sea, era una situación bastante fuerte y fuera de eso, físicamente estaba debilitado. Dice que sus rodillas estaban debilitadas y su carne desfallece por falta de gordura. Estaba bien delgado, como cuando tú estás viviendo una situación difícil, que no tienes fuerzas para pararte, que te sientes que tu ánimo desfallece, que no quieres comer, que tu físico se ve debilitado, que te sientes mal, que no quieres hacer absolutamente nada. Y David le estaba pidiendo a él que lo librara de esta situación. Él no estaba en este momento gozoso y alegrándose por el mal que venía en su enemigo. Recuerden que él estaba pidiéndole al Señor justicia conforme a lo que él encontraba, él sabía en la palabra del Señor, pero David no estaba, ay, sí, hazle mal y que se hundan y que no, porque ese sentimiento ya era un sentimiento de venganza. David no se sentía gozoso por eso, estaba en cambio afligido, estaba muy triste por esta situación. Su aflicción le causaba esa debilidad física que él nos cita aquí, pero no sabemos si esta debilidad física era causada por su enemigo o si el enemigo había tomado ventaja de esta situación y lo que estaba haciendo era cada día pues apabullándolo más, colocándolo más en una situación extrema y el enemigo sí nos dice aquí que se gozaba con esta situación porque dice que se burlaba de lo que estaba viviendo David. En cambio, David se sentía era afligido. Vemos la diferencia entre una persona totalmente que no tiene al Señor, que no tiene temor de Dios, que goza haciéndole mal a otros, a David, que era un hombre que se sentía afligido y necesitado, pero sabía las consecuencias que iba a tener esta persona que era calumniadora. Y muchas veces vemos a personas en el mundo que obran de una manera tan mal, vemos personas en el mundo que uno dice, pero ¿cómo sucede todo esto? ¿Cómo esta persona, todo el mundo le cree? ¿Cómo vive esta situación? Y mírala tan tranquila, tiene cosas, tiene su trabajo, tiene dinero, tiene su familia, tiene todo el mundo alrededor, pero no sabes cuál va a ser el final de esta persona. Y el final le afecta, vemos aquí en sus palabras también a su familia y todo. Entonces, no desees la vida del impío, no desees la vida del que hace mal, porque tu final sabes cuál va a ser con el Señor, pero si esa persona no se arrepiente, su final no va a ser un final que alguien quiera desear. Ahora una aplicación, ten mucho cuidado de caer como esa persona engañadora, porque el final no va a ser
Bueno, ten mucho cuidado en caer, en querer hacer la venganza tú propiamente y no dejar obrar al Señor. Y por último encontramos el anhelo de dar la gloria a Dios en los versículos 26 al 31. Y dice, ayúdame Jehová Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia. Y entiendan que esta es tu mano, que tú Jehová has hecho esto. Maldigan ellos, pero bendice tú. Levántense, mas sean avergonzados y regocíjese tu siervo. Sean vestidos de ignominia a los que me calumnian, sean cubiertos de confusión como un manto. Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré, porque él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. En los versículos anteriores, David le pide favorecer a Dios, aquí le pide directamente su ayuda y su salvación. Todas las personas debían entender que el rescate venía de la mano de Dios, que Dios lo había librado de las manos de estos malvados, porque dice, entiendan que esta es tu mano que tú, Jehová, has hecho. David sabía que las maldiciones de sus enemigos nunca triunfarían sobre las bendiciones de Dios en su vida. Esto hacía que David se regocijara y que sus enemigos sean vestidos de ignomia. Ignomia quiere decir deshonor y descrédito, o sea, que fueran desacreditados en toda su sociedad y en toda su parte pues donde vivían. David quería que la gloria de su liberación fuera para Dios y él lo alabaría públicamente. ¿Cómo podría darle David la gloria a Dios en esta situación? Que todas las personas conocieran que Dios era quien lo había librado, pues dejándolo actuar a Dios. David sabía cómo iba a terminar este asunto. David tenía la plena confianza en el Señor, que esta situación que él estaba viviendo iba a terminar con su adversario derrotado solo y que él iba a terminar alabando al Señor en medio de muchos, contándole a muchos lo que Dios había hecho y dándole la gloria a Dios. Tenemos que tener en cuenta esto, nunca olvidar el Dios grande y poderoso que tenemos, que a pesar de la situación que estés viviendo, de la injusticia que estés pasando, porque aquí están hablando de injusticia, ¿no? No están hablando de que ellos tenían la razón. De la injusticia que estés pasando en medio de esa situación, Dios tiene el control de todo y Dios va a salir victorioso de esta situación, te va a salir victorioso a ti, pero ten en cuenta que siempre hay que darle la gloria a Dios. Nosotras somos más que una etiqueta de cristianas, yo soy más que una etiqueta que la gente me diga cristianas, somos la representación de nuestro Dios en que creemos, el único Dios verdadero. Pidámosle ayuda a Él para cuando nos encontremos en medio de personas así, poder tener ese amor hacia ellas y poder dar a entender ese Dios grande y maravilloso, que somos diferentes, que oramos por ellas porque también sabemos, si no se arrepienten, el final que van a tener. Y acá algunas apartes importantes que me parece dejarles a ustedes, y es cómo dejar actuar a Dios, porque muchas veces queremos meter las manos nosotros y, como decimos aquí en Colombia, zapotear esa comida que está allí, pero tenemos que dejarlo actuar a Él para que podamos ver su mano y darle la gloria. Entonces, lo primero que debemos de tener es tener fe en Dios, saber que Dios va a actuar en la situación, como David sabía que Dios iba a estar iba a triunfar en esto. Eh, David tenía clarísima esta parte, y también debemos de ocuparnos de las cosas espirituales. Si tú no te ocupas de orar, no te ocupas de ayunar como está haciendo David, no te ocupas de ir al Señor cada día, pues no vas a tener esas fuerzas y esos argumentos para librar esa batalla espiritual. Tener temor a Dios, ese temor a Dios es respetarlo y reverenciarlo en tu vida, saber quién es Dios, conocer quién es Él, saber que es Dios grande, que es el mismo ayer y hoy siempre, que es verdad, que es amor, también que es un Dios celoso. Todos estos son argumentos que te sirven en tu vida para poder esperar que Él actúe en ella. Debes obedecerlo a lo que diga tu palabra. Si estás haciendo algo en contra de lo que Él te ha enseñado, entonces ir a Él, que hará paz con Dios y continuar con tu vida
hacer la voluntad de Él y esperar a que Él actúe. Entonces, no es esperar en la situación sin hacer nada, sino esperar en oración y tener todo esto en nuestra mente, porque cuando tú conoces a Dios, cuando ves lo que Él ha hecho a través de la palabra, Dios trae a tu vida ese aliento y puedes descansar y esperar a que Él actúe en el tiempo también de Él. No es que vayas a orar y Él ya vaya a actuar de inmediato, es bajo la voluntad de Él y nosotros no la conocemos. Lo único que sabemos es que su voluntad es agradable y perfecta. Entonces, si de pronto te encuentras en una situación rodeada de personas que levantan falsos testimonios en contra tuya, que van en contra de ti, que quieren hacerte mal, que están buscando su bien propio, que se burlan de ti, que te humillan delante de la gente, no te dejes confundir, no te dejes desesperar, no te dejes llevar a una situación que actúes tú y no actúa el Señor. Deja que el Señor actúe. Ten fe que Él va a actuar así como la tuvo David, sabiendo que al final de esta situación que estás pasando, Dios va a ser, mejor dicho, algo sorprendente y maravillosa en ella. Y la gente va a entender que es la mano de Dios que ha estado en esto y que Dios mismo te ha liberado. Y tú vas a terminar como David. ¿Sabes cómo? Alabándolo en gran manera con su boca y en medio de muchas personas le vas a decir, mira, yo me libré de esta situación, de estas personas que me tenían agobiada, oprimida, burlada delante de ellas, pero a mí me liberó fue Dios. Y eso va a ser testimonio hacia los demás. Entonces, esta es la enseñanza de este gran salmo que vimos, 31 versículos estudiamos y si alguna de ustedes tiene algo que aportar, que decir, que también qué situación podemos orar, puedes levantar tu manito y hacerlo. Si no, pues quedamos despedidas para nuestro próximo miércoles. Recuerda, piénsalo, no dejes que tus sentimientos se afloren, sino que piensa en el Dios que tienes y en que Él actúa todo a su tiempo. Bueno, entonces, no siendo más, vamos a terminar en oración y espero que estos consejos les sirvan muchísimo. Y si hoy estás viviendo esto, házmelo saber y oramos por esta situación en particular para que el Señor actúe de la forma que Él va a actuar. Señor, te damos muchas gracias por este estudio tan maravilloso que nos has dado, por saber que tú estás ahí con nosotras siempre, porque tú nos acompañas en cada situación que tenemos, Señor. Queremos dejarte actuar en nuestra vida, Señor. Sabemos quién eres un Dios grande, poderoso, Señor. Eres un Dios lleno de verdad, un Dios que conoce nuestros corazones y sabes la situación por la cual estamos pasando. Te pido, Señor, que obres en ella. Te pido que si aquí alguien ha puesto algo delante de ti, Señor, seas tú tomando esta situación en control, que seas tú guardando el corazón de esta mujer, Señor, que está pasando esto, y que seas tú, Señor, liberándola, ayudándola, Señor, y trayéndole a ella en su vida ese regocijo de saber que está contigo, Señor. También permítele que el día de mañana pueda ella dar testimonio de la gran obra que has hecho en su vida y cómo la has librado de esta situación, Señor. Te pedimos que ores, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Te damos tantas gracias, Señor, por la salud que has dado a nuestro alrededor, Señor, por esa sanación tan hermosa, Señor, que has obrado en la vida de las personas, Señor, que conocemos y que amamos, Señor, y te pedimos que continúes, Señor, llevándonos de tu mano cada día, Señor, que lleves también a nuestra familia y guárdanos también, Señor, de caer de ser personas engañadoras y calumniadoras. Te amamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias por estar aquí.